presentarles a Gerardo Argüello, profesor investigador, no, profesor no, sí, ok, ¿qué nombramiento tienen ustedes, profesor? Profesor investigador del ICIC. Bienvenido, Gerardo, que nos va a platicar, pues, bueno, de lo que nos va a platicar. Bueno, comenzamos. Buenas noches. Parece que el problema de que no se podía abrir el archivo es porque tenía muchos virus. Vamos a hablar. Bueno, realmente no es tanto hablar, mostrar que los virus no son villanos, ciertamente son villanos, pero vamos a ver que también se pueden utilizar con fines maléficos. Bueno, una definición que más o menos toda la gente conoce de los parásitos y muy pequeños, submicroscópicos, obviamente dentro de las células. Tienen genomas de DNA, pero también algunos tienen genomas de RNA, cosa que ninguna célula tiene. Ahora, estos se replican dentro de las células utilizando la maquinaria de la propia célula. Los virus prácticamente infectan a cualquier ser, cualquier organismo conocido. Pueden infectar bacterias, algas, humanos, hongos, plantas, y hasta recientemente se describió un virus que infecta a un virus, se llama un virófago. Sí, de Sputnik. Ok, ese es el número de especies que están descritas, pero se cree que en realidad es una milésima parte de lo que realmente existe en la naturaleza. Lo curioso es que los virus, en los libros de biología, no los incluyen como formando parte de los dominios primarios de la vida. Es decir, están las eucariotas, las bacterias y las arqueas, pero no existe un dominio que se llame vira o virus. Simplemente se considera que no son seres vivos. Sin embargo, sí son entidades biológicas. Es algo paradójico. Bueno, los tamaños y formas de los virus son muy diversos, desde algunos muy pequeños, nanovirus, por ejemplo, 18 nanómetros, tienden a tener simetrías icosaédricas, pero hay otras simetrías menos regulares. Algunos tienen una cápside como si fuera un doble icosaedro, y algunos prácticamente no tienen una forma definida, como estos virus de la influenza, virus de la viruela. Como pueden ver, los tamaños pueden variar en un orden de magnitud o hasta más, como en que es el más grande de los conocidos. Hoy se sabe que los virus son las entidades biológicas más abundantes en la Tierra, en el planeta. En el caso de los mares está más claro. Por ejemplo, aquí se establece que la abundancia de virus es típicamente de 10.000 millones por litro de agua en aguas superficiales, que es mucho más abundante que las propias bacterias. Esta es una fotografía de esos virus marinos. Bueno, este es un experto en diversidad de virus, y él dice que este es un mundo de virus y nomás nos estamos viviendo como de polizontes, ¿no? Bueno, normalmente nosotros asociamos los virus con enfermedades, con epidemias. Quizá la más dramática de la que se tenga registro es esta, la pandemia de influenza española, que en un solo año mató un estimado de 50 millones de personas en el mundo. Es la epidemia más mortal que se conoce. Incluyen otros como los que causan el SIDA, la viruela misma, que fue una de las enfermedades, una de las plagas de la humanidad hasta su reciente casi extinción. La que sigue. Pero también los virus afectan los cultivos y los animales que tiene el hombre. Por ejemplo, los virus destruyen muchas cosechas en el mundo. Por ejemplo, esta es la yuca, o cazaba, que es fuente primaria de alimento para cerca de 800 millones de personas en los trópicos, sobre todo en África. Y pues en la última década ha habido una pandemia en África que ha prácticamente eliminado. Como pueden ver, estas son las partes comestibles de la cazaba, y los deja reducidos a nada, ¿no? Y eso implica que esos pueblos, que son generalmente pueblos de gente con muy pocos recursos, pues no tienen alimentos, agravando su situación. La que sigue.
Bueno, vamos a empezar a hablar de un grupo de virus que fueron de los que primero se utilizó con fines, digamos, benéficos. Los baculovirus son virus que infectan insectos. ¿La que sigue? Es el baculovirus, como su nombre le dice, tiene la forma de un bastón, pero forma agregados, forma una especie de cápsula masiva que engloba varias partículas o la material que lo forma es poliedrina. El ciclo de vida es, pues, básicamente penetra las células, se replica en el núcleo y finalmente sale de la célula, generalmente lisándola, destruyéndola. Y aquí pueden ver una larva no infectada y una que fue infectada y pues ya murió. ¿Sí? Bueno, a partir de estos virus se hicieron vectores para expresar proteínas de diferente origen. Se pueden producir o se han producido proteínas humanas, proteínas de plantas, proteínas de animales, y es uno de los sistemas que más se utiliza en la actualidad para producir proteínas, digamos, con fines ya sea terapéuticos o con fines industriales. Esta es la especie de insecto que se utiliza para cultivar. ¿La que sigue? Estas son algunas de las proteínas que se han producido. Se han producido cerca de 500 diferentes proteínas. Estas son algunas de las para fines terapéuticos. Incluyen interferones, algunos antígenos para producir vacunas, bueno, varias más. ¿La que sigue? Por ejemplo, esta es una célula de insecto en donde el baculovirus produce partículas, cápsulas del virus del SIDA, y estas cápsulas se utilizan como vacunas. O sea, se rompe la célula y esas cápsulas del virus del SIDA sirven para inmunizar a las personas contra el virus. Bueno, hoy en día esta es una página de una compañía biofarmacéutica que vende proteínas recombinantes. Como pueden ver, se producen por Escherichia coli, pero la mayor parte de ellas, ustedes verán, se producen en baculovirus. Es uno de los sistemas más utilizados. Y aquí pueden ver el precio que alcanzan las proteínas, ¿no? Por ejemplo, 1 miligramo, $6,500. Entonces, tienen un valor extraordinario todas estas proteínas, ¿no? Un solo miligramo. Ya existen hasta libros de texto en segundas y terceras ediciones sobre estos baculovirus, porque es un sistema. Bueno, también los baculovirus se pueden usar como insecticidas biológicos. O sea, acuérdense que es un virus de insectos. Aquí pueden ver a una larva que ya se infectó, se enfermó, finalmente muere y termina siendo pues prácticamente licuada posteriormente. El problema de que como insecticida siguen siendo muy lentos comparados a otros insecticidas, tanto químicos como biológicos. O sea, en ese sentido no es el bioinsecticida ideal. Sin embargo, lo han mejorado haciendo que los baculovirus expresen otras proteínas, por ejemplo, toxina de escorpión o toxinas de avispas, y entonces se convierte en un virus mucho más potente, en un bioinsecticida más potente, que mata mucho más rápido. Aquí pueden ver, por ejemplo, este es número de larvas vivas. Bueno, el control que no tiene virus hasta crece, pero el virus normal, o sea, como les digo, es lento y ya después empieza a matarlos, pero el que tiene la toxina de escorpión en pocos días empieza a matarlos a la mayoría, ¿no? Bueno, algunos otros usos más novedosos son estos, como el usarlos como biotemplados para materiales y en nanotecnología. En ese sentido, los virus tienen la enorme ventaja, sobre todo los icosaédricos o los que tienen formas simétricas, de que nos proveen de superficies. Por ejemplo, aquí están indicadas la superficie interna, la interfase y la externa, que permiten, digamos,
se pueden funcionalizar y crear condiciones para integrar material que se va a agregar de manera diferente. Aquí están algunos de los ejemplos de los usos de algunas cápsides de virus de plantas para producir nanomateriales, partículas de oro, por ejemplo, nanopartículas, en algunos casos también para aplicaciones biomédicas, ya sea para llevar algún compuesto a ciertas células o bien para poderlas visualizar mejor. También se pueden usar como nanoreactores o como pequeñas vasijas para poder hacer reacciones dentro de ellas. Este es un ejemplo donde una cápside de un virus de plantas se utiliza para producir dentro de ella partículas de óxido férrico, y aquí se pueden ver la fotografía electrónica de las partículas formadas ya una vez que se deshace la porción proteica. También se les puede agregar a los virus, se les puede incluir receptores que permitan reconocer, por ejemplo, una bacteria patógena como Staphylococcus aureus, de tal manera que prácticamente la cubren y se asocian a esas cápsides agentes fotosensibilizadores, se pueden matar más fácilmente las bacterias. O sea, una vez que está cubierta se irradia con luz y generalmente matan a la bacteria, y es una forma de terapia que se está empezando a probar. Bueno, los bacteriófagos pues son de hecho los únicos depredadores que tienen los únicos, pues, aunque son parásitos, realmente los llaman depredadores porque sí los destruyen, y es la peor pesadilla para ellos. De hecho, por esa razón, estas bacterias desarrollaron algunas de las enzimas con las que trabajamos en ingeniería genética, que es las enzimas de restricción, etc., ¿no? Ahora se están usando bacteriófagos contra infecciones bacterianas, sobre todo en el caso de bacterias que ya tienen resistencia prácticamente a todos los antibióticos conocidos. Cuando ya no hay antibióticos, se usan bacteriófagos, y como pueden ver en este caso de una infección con pseudomonas, bueno, los colores cambiaron, pero la infección era muy, muy severa, y se les puso los bacteriófagos, y con el tiempo sanó esta. Y bueno, una de las ventajas es que solo matan a la bacteria patógena, no a las bacterias asociadas. La infección es autolimitada, porque una vez que las bacterias patógenas se eliminan, también se elimina el bacteriófago, y solamente se aplica una vez, porque el virus se propaga de ahí en adelante el solo, ya no hay que aplicarlo. Otros vectores virales se han utilizado para producir vacunas. Aquí solamente se muestran algunos ejemplos, no creo que valga la pena, pero se puede, por ejemplo, es el virus del SIDA, el DNA del virus del SIDA o la información genética del virus del SIDA se puede expresar en otros virus para producir vacunas sin correr el riesgo de usar el virus original. Bueno, otra cosa que se usa mucho para hacer vacunas es a ciertos virus como el virus del mosaico del tabaco, que tiene una serie repetitiva de proteínas iguales. Se les puede agregar, mediante manipulación genética, se les pueden agregar los antígenos, es decir, los compuestos que van a hacer que el sistema inmunológico reaccione, y entonces se producen partículas virales recubiertas de la vacuna, y eso obviamente es muy eficiente para inducir la respuesta contra el origen de esas proteínas. Bueno, otra cosa que seguramente han oído hablar es de la terapia génica, la posibilidad de curar enfermedades genéticas mediante la introducción de genes que no son defectuosos. Por ejemplo, este es el caso de una deficiencia en una enzima que hace que la gente que la tiene, la deficiencia, sea incapaz de vivir en un ambiente normal. Estos son los famosos casos de los niños que viven en burbujas porque no pueden ser expuestos. Y bueno, esa deficiencia no hay manera de curarla más que introduciendo el gen
original o el gen sano. Y lo que se desarrolló desde hace tiempo fue virus que pueden introducir ese gen terapéutico en las células humanas. Se pueden sacar las células de la sangre del paciente, se les pone en contacto con el virus transforma, introduce el gen terapéutico y se regresan las células a la persona, ¿no? Y de esta manera se han tenido éxitos, pero también ha habido casos de gente que no reacciona bien y sí tiene otros problemas. Bueno, aunque hay muchos vectores virales para la terapia génica, es solamente para ilustrar este es un adenovirus, caricaturizado obviamente y simplificado, para mostrar que se puede integrar un gen terapéutico, y ese gen terapéutico lo puede estar expresando el propio virus en la célula, o en algunos otros virus lo pueden integrar a la célula huésped, ¿no? Bueno, otro ejemplo de usos son los virus oncolíticos. Estos son virus que tienen preferencia por células cancerosas, de tal manera que no atacan a las células normales, pero son capaces de invadir los tumores y destruirlos. Este es un ejemplo donde un virus que de hecho está patentado, que encontraron que era extraordinariamente potente para destruir tumores pulmonares. Entonces, lo que se hace es introducir el virus, así es un virus nativo, no está modificado, y ese destruye rápidamente los tumores, y como no es un virus muy agresivo para las células normales, normalmente el cuerpo termina por desecharlas, pero en el proceso se elimina la mayor parte de la masa tumoral. Bueno, este sería el ejemplo de esos virus que llegan a los tumores, infectan las células y las lisan, las destruyen, y así pueden ir destruyendo todo el tumor. Bueno, un nuevo concepto de ese tipo de virus oncolíticos es donde son virus que no infectan células normales, solamente infectan células tumorales, pero además esos virus expresan esto que está en bolitas rojas. Es un factor que estimula al sistema inmunológico. Entonces, aparte de destruir a la célula cancerosa, libera estas sustancias que van a atraer al sistema inmunológico, y entonces el cuerpo va a montar una respuesta mucho más agresiva contra el tumor, de tal manera que la destrucción del tumor va a correr a cargo del sistema inmunológico más que del virus mismo. Bueno, este es el ejemplo de caricaturizado las células que son lisadas, liberan las partículas virales. Obviamente esos virus a su vez van a atacar otras células y va a ser una explosión de infecciones, pero también esto que está en verde serían los compuestos de la propia célula cancerosa que van a activar ahora el sistema inmunológico y que van a montar una respuesta muy, muy fuerte contra el tumor globalmente, ¿no? Bueno, brevemente para mencionar un ejemplo, en el caso de virus de plantas, esos son virus que se utilizan para inducir silenciamiento. Esto de silenciamiento se refiere a que se puede apagar a un gen usando estos vectores. Uno decide qué gen quiere apagar en la planta y simplemente infecta a estos virus en las plantas, y van a producir que se apague el gen que uno desea. Este es un ejemplo, aquí lo hicieron en el IPCID, donde con estos geminivirus se usó un gen que tiene que ver con la síntesis de clorofila, y como pueden ver se apaga la expresión en buena parte de las plantas, de las hojas de esta planta, ¿no? Entonces, esto se puede usar, por ejemplo, para modificar rutas metabólicas. Se puede, por ejemplo, usar para que el tabaco no produzca nicotina, por ejemplo, si se inactivan ciertas enzimas de etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos usos potenciales para esta tecnología. Estos virus usualmente la planta termina por aliviarse de ellos, pero hay maneras de hacer que la infección sea persistente. En teoría no, en teoría lo único que produce el virus es un RNA que apaga el gen de la planta, no hace nada, no produce ninguna proteína, nada más está produciendo un mensajero, una señal
entonces no pueden producir nada. Bueno, quizá la tecnología más poderosa que se ha desarrollado hasta ahora es esta, que combina la acción de una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que seguramente me dio hablar de ella, de virus y obviamente las plantas. Aquí lo que se usa es un virus derivado del virus del mosaico, el mosaico del tabaco, pero que se ha modificado para ser transferido por la bacteria, una bacteria Agrobacterium, en dos partes que se van a, digamos, a reconstruir dentro de la célula vegetal. Entonces lo que se hace para infectar a estas plantas con las construcciones que uno quiere es simplemente usar una jeringa sin aguja, es decir, usar nada más como un émbolo, como una cosa que forza los líquidos a través de la hoja para que se infiltre la bacteria, o bien usando cámaras de vacío para infectar, perfundir plantas enteras. Y aquí se puede ver cómo el gen que se mete se empieza a expresar. Esta es la proteína verde fluorescente. Esta planta queda transformada en cuestión de días. Bueno, y aquí lo más interesante es que este tipo de cosas puede producir, tiene rendimientos hasta 10,000 veces superiores a los que se tenían con otros sistemas. Esta es una proteína, en este caso no. O sea, esta sería la línea, la banda de una proteína que aquí prácticamente se confunde con el resto, pero aquí es la forma dominante. Y es un sistema sumamente versátil. Este es un grupo de proteínas de origen distinto, citocinas humanas, interferón humano, antígenos bacterianos, taumatina de plantas, etc. Es decir, este sistema permite producir cualquier proteína que uno quiera expresar, y en cuestión de días, 10 días. Bueno, este es el sistema, digamos, a nivel industrial. Se pueden tener las plantas, se meten en estas cámaras de vacío para infiltrarlas, se transforman, se infectan con el provector viral, y finalmente en pocos días se cosecha, se extrae la proteína y se purifica. Y bueno, estos son los estimados de estas compañías. Dicen que pueden llegar a producir a $1 por gramo de proteína. ¿Recuerdan los 6,500 de los del miligramo? ¿Okay? O productos farmacéuticos 60. Esos son los únicos precios que podríamos pagar en el Seguro Social y esperemos que entonces se desarrollen realmente, porque por el momento... Bueno, nada más para finalizar. Ha habido mucha preocupación por las cuestiones de terrorismo con armas biológicas, por ejemplo, el usar virus de la viruela o las famosas pestes de los siglos anteriores. Y bueno, hay una preocupación de cómo se puede generar millones de dosis de vacunas para una población amenazada en muy poco tiempo. Porque digamos, el tiempo normal para identificar el patógeno pues toma de días a semanas, descubrir el blanco y hacer los elementos terapéuticos toma de 3 años o más, toda la evaluación preclínica, finalmente todo el proceso toma 7 o 8 años. Sin embargo, lo que se requiere para este tipo de casos de pandemias y de ataques terroristas son horas, semanas, etc. Y bueno, el sistema de magnification es probablemente el que se acerca más a esa posibilidad. Este es un ejemplo de hace 3 meses donde, usando este sistema de magnification, produjeron en plantas hemaglutinina para proteger, una vacuna para proteger pollos del virus de la influenza H5N1, quizás el más peligroso de los que se conocen, ¿no? Entonces aquí pueden ver que sí existe la posibilidad de usarlos para fines benéficos o muy benéficos, como en este caso. Y bueno, espero que les haya creado interés por conocer algo de esto. Ese virus del que nos mencionabas que infecta a otro virus,
¿Qué hace? Simplemente se replica, usa la maquinaria del otro virus para replicarse. ¿Por qué hace? Sí. O sea, el virus grande infecta a una amiba y el otro virus ataca al virus y digamos, se evalúa que lo ataca porque la producción de nuevas partículas del virus se afecta drásticamente cuando está presente el patógeno, el Sputnik. Y en ese sentido se sabe que sí es un virus del otro virus. De hecho, la amiba está mejor con el virus Sputnik que cuando está solo con el otro virus. Pero el Sputnik solo puede afectar al virus. Sí, aparentemente eso es. Así es. Sí, es muy raro. Cuando empezaste a hablar de los virus, estaba pensando seriamente en cambiarle el adjetivo de villanos. Pero luego cuando hablaste de los bacteriófagos, cuando hablaste de esa característica que tienen, me parece que ya no tanto. Yo sé, porque aquí, bueno, hablabas que los virus tardan aproximadamente 15 días en una gráfica que tenías ahí para atacar algún problema de algún insecto, lo cual en 15 días acabó con todo el insecto. Entonces, prácticamente ahí el virus no es muy efectivo. Pero además, hay una bacteria que se está utilizando actualmente como control biológico, que es Bacillus thuringiensis, que ataca a una larva y en 2 o 3 días tienes lo que veías ahí, cadáveres, momias, los gusanos. Si los virus son capaces de reconocer a la bacteria y la van a atacar a la bacteria, cabe la posibilidad de que ya no sean insecticidas. Sí. Bueno, en el caso que menciona, tendría que ser un bacteriófago que específicamente atacara a Bacillus thuringiensis. Pero es posible eso, o sea, que a lo mejor el insecto mismo desarrolle ese mecanismo para que tenga sus virus que lo defiendan de la bacteria y entonces ya no sería insecticida. Sí. De hecho, en la gráfica, en la tabla que mostré, se probó a que uno de los baculovirus expresara la toxina de Bacillus thuringiensis, pero no es muy efectivo así, en esa forma no fue tan efectivo. Pero sí, bueno, tiene razón, hay que tomar en cuenta cómo interactúan los diferentes patógenos o los diferentes parásitos en un cultivo, ¿no? La pregunta muy parecida al del ingeniero. Entonces, ¿se podría en futuras generaciones crear virus que puedan atacar lo que sean plagas y enfermedades de cultivos? Sí, claro. De hecho, sí, eso es una... No solo virus, que ataque plagas y enfermedades. O sea, de hecho, por ejemplo, uno de estos virus de plantas que les mencionaba que causan mucha destrucción son transmitidos por una mosquita, bueno, un homóptero, le dicen mosquita blanca, muy pequeñita, pero es una plaga mundial. Y hay muchos intentos para encontrar, sobre todo, depredadores o parásitos, hongos en particular. Aquí mismo en la región de Villa de Lista usan un hongo para tratar de controlarlo, un insecticida natural, porque hay esa política de evitar los químicos. Y digamos, sí ha tenido cierto éxito, pero no se ha encontrado un virus que ataque a la mosquita blanca, ¿no? Que eso sería probablemente más efectivo como control. O sea que podría haber un virus que te controle 3 cosas, o sea, la plaga de insectos, la enfermedad y todavía el virus, un hongo. No, el hongo lo usan, lo cultivan aparte y lo echan a los cultivos como una especie sí, para controlar a la mosquita, ¿no? La infecta, produce epidemia en la población de mosquitas, pero no son 100% efectivos, ¿no? Ahora con la infección del H1N1, decían que este virus tiene cachos de un virus que afecta a puerco, humano y ave. ¿Cómo es eso posible? Que era como... Sí, tenía refacciones de diferentes virus. Lo que pasa es que el virus de la influenza tiene 8 segmentos genómicos, o sea, cada cápside encapsula 8 segmentos de RNA, y entonces es posible que cuando infecta, por ejemplo, a un puerco, se infecta con un virus humano también, uno de puerco, en el proceso de estarse replicando,
intercambian segmentos de RNA de uno con el otro y se encapsilan ahora ya de dos tipos diferentes. Y eso puede también ocurrir en una fase subsecuente, de tal manera que puedes tener RNAs de diferentes orígenes dependiendo de la frecuencia con la que se coinfectan. En este caso de que hacen fueras a las plantas, que les quita la clorofila, que inhibe la excreción de clorofila, el mismo caso que en transgénicos, podría representar accidentes virales que se propagan, que nos dejaran sin clorofila al planeta o algo así. Sí, no. Sí, bueno, en este caso sí, básicamente se usa como una especie de señal para, no es porque queramos hacer plantas blancas, ¿no? De hecho, estas plantas como la que les mostré, conforme avanzó el proceso, se hizo más blanca, se muere porque ya no puede sintetizar alimento. Entonces, en forma natural, pero sí, ciertamente, todo lo que se haga con virus tiene que tener en extremo cuidado toda la cuestión relacionada con la dispersión accidental o no de las secuencias virales, ¿no? Entonces sí tiene que haber comprensión. ¿Sí? Hablaste de los virus esos que combaten ¿se están utilizando actualmente o están en más investigación? No. De hecho ya uno de estos que les mostré, lo compró una compañía por cientos de millones, le compró a otra compañía la patente. O sea, son cosas que sí se están comercializando, se están llevando pues obviamente a etapa de prueba preclínica y todo eso, pero el potencial que tiene es tan enorme que pues le invierten muchísimo. O sea, son cosas con mucho dinero de por medio. Lo que acabas de decir, ¿no? Que por ejemplo de la influenza tiene diferentes genomas. Entonces, no hay peligro de que, aun cuando el virus sea muy específico, en algún momento agarre alguna secuencia y entonces se vuelva patógeno o sea, no era, pero se vuelve. Sí, bueno, de hecho eso es lo que ocurre. El problema, por ejemplo, de que existiera o de que haya, por ejemplo, estos virus de aves, influenza que ataca sobre todo a las aves, pero lo que pasa en los humanos es que una vez que empieza a circular entre los humanos, se seleccionan los virus que son cada vez mejores para invadir humanos, y es el verdadero riesgo, ¿no? De que esos virus que empiezan siendo poco efectivos para humanos terminen siendo extremadamente efectivos, como probablemente fue el caso desde 1918, o sea, que muy rápidamente pueden cambiar y devastar las poblaciones. Es un riesgo natural, o sea, eso ocurre en todo momento y antes que el hombre existiera. Lo que hay que hacer es estar preparados, o sea, desarrollar tecnologías como estas que nos permitan producir masivamente vacunas en caso de que surja algo como eso. Lo que se sabe es que los virus intercambian mucho material genético entre ellos y también le transfieren a las células. Entonces, de hecho, los virus han sido un factor importante para que genes de un grupo pasen a otro. Han sido los vehículos para muchas de esas transferencias horizontales de genes que desde que la vida existe aparentemente ha ocurrido, ¿no? Muy importante. Bueno, nada más para completar la respuesta de la pregunta de Alejandro de Bartali. Vamos a esperar que haya más combinaciones, por ejemplo, del virus de la influenza. ¿Sí? Eso es inevitable. Eso es inevitable. Y de hecho, la H1N1 no comenzó en México, comenzó en California. De California llegó a México. ¿Sí? Y para el caso de las vacunas, los mismos virus están sirviendo como vacunas, como mencioné en la plática. Uno de los mayores éxitos en vacunas es contra el cáncer del papiloma humano, en el cual se está utilizando el mismo virus como vacuna.
Y bueno, en el virus de la viruela, que utilizamos un virus activo como vacuna, que es la vaccinia, que es un virus, pero que al humano le causa un pequeño malestar, pero como tiene las mismas proteínas en la membrana que el virus de la viruela, crea defensas en nuestro sistema autoinmune y de esa manera nos sirve como vacuna un virus que es básicamente primo hermano de la viruela. De hecho, hubo ese debate, el virus de la viruela que mató a millones de seres humanos, sobre todo en América, cuando llegaron los españoles, arrasó. Con el tiempo, la vacunación mundial, se extinguió el virus y solamente quedaron 2 muestras de ese virus. Uno lo tenía Estados Unidos y otro Rusia. Y entonces el acuerdo era, tenemos que destruirlo para que ya desaparezca, pero había quien decía, ¿y qué tal que no lo destruye el otro? Entonces, al parecer todavía existe y hay un gran temor de que haya pasado a manos de gente que pudo usarlo con otros, por ejemplo. Sobre todo con el virus del SIDA, se ha visto que hay personas que o no se infectan o sí se infectan, son HIV positive, pero no les da SIDA. ¿Por qué sucede eso? La verdad no sé. Algún médico me contaba que hay una población en Sudamérica que precisamente ha sido estudiada mucho porque ahí ha llegado el SIDA, pero no prospera. Hay algo en los genes de esa gente que impide que el virus prospere. Aparentemente basta que tenga receptores C4 en los linfocitos para que te puedas infectar, pero si hay otras cosas que ignoramos de qué es lo que puede hacer que sea una persona más susceptible que otra a desarrollar el problema. Da cuenta que los virus tienen muchas aplicaciones, ¿no? Van a tener un gran auge en los próximos años. Pero ¿qué medidas se tienen que tomar para evitar, hablamos de la seguridad biológica? ¿Qué medidas están tomando, se tienen que tomar los gobiernos o las instituciones que trabajan con este tipo de virus para evitar que sean usados en cuestiones de terrorismo? Es extremadamente peligroso trabajar con virus. Se tienen que tomar las máximas medidas de seguridad. Probablemente no hay ningún patógeno que sea tan mortal como un virus y tan difícil de controlar. Se tienen que extremar las precauciones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en forma natural pues, existen un montón de virus. Por ejemplo, en las plantas pues existen, a veces cuando hacemos el análisis de algunas plantas, que es lo que trabajamos nosotros, podemos encontrar hasta 5 virus diferentes en esa planta, ¿no? Entonces, el hecho de el intercambio de secuencias es algo inevitable y obviamente tomando en cuenta esa situación, cuando hacemos biotecnología o cuando hacemos cosas como las que les mencionaba, pues sí hay que contener todo lo posible, evitar que se pueda pasar al ambiente, ¿no? Para llegar de alguna manera a integrarse con otros virus. Bueno, Viridiana nos platicó hace poquito de que realmente vivimos gracias a las bacterias. Y por lo que tú nos estás diciendo ahorita, que estos virus, bueno, son capaces de sintetizar proteínas, entonces quiere decir que realmente nosotros vivimos gracias a que todos estos virus son capaces de tener una función muy específica. Entonces puede ser que en realidad nuestro sistema inmunológico dependa de que tengamos o no tengamos ciertos virus que sintetizan alguna proteína o que estimulen la formación de otras para poder combatir alguna enfermedad. O sea, eso podría explicar precisamente por qué si yo estoy en contacto con una persona que está enferma, yo no me enfermo. Sí, pero los virus sintetizan proteínas, pero siempre usando la maquinaria de la célula. Por ejemplo, los virus que nosotros estudiamos tienen solamente 7 genes, no pueden producir más que 7 proteínas, pero requieren muchas más, y esas las toman prestadas
de la planta. Entonces es un poco, todos los virus usan la mayor parte de la maquinaria de su huésped, no la llevan, porque tendrían que tener mucha información dentro de su genoma. Entonces, digamos, evolutivamente lo que han hecho es, tienen genomas muy compactos y usan más bien lo que tiene la planta o los animales para poder desarrollar todos los demás funciones. Pero hay una teoría, ¿no, Gerardo, que dice que los virus están pasando de un ser humano a otro, de cualquier ser vivo a otro, y que hace eso, hace también diferencias génicas, que participan en la transferencia lateral aún de humano, que no, yo no paso mi genoma, sino que es un virus el que actúa como vector y que eso también nos hace diferentes genéticamente. Hay una teoría, ¿no? ¿No es verdad? De hecho, el genoma humano está lleno de fósiles virales. O sea, secuencias que fueron virus que alguna vez atacaron a la especie, ya no son viables, pero ahí está el registro. Se puede pensar una historia de cómo bueno, no todas, pero ciertamente los virus son terribles, ¿no? No, todos, es su forma de vida entre comillas, ¿no? Su forma de replicarse es destruyendo. Todos los virus hacen eso, todos los virus destruyen. Pero sí, hay una gradación de niveles de organización muy grandes dentro de los virus mismos. Hay virus que son realmente complejos, ¿no? Hay integración y sí, sorprende cuando, por ejemplo, a un virus que son muy pequeños, podemos ver que su DNA está lleno de genes, o sea, construyen genes sobre otro gen, porque no pueden crecer, no pueden aumentar su información, aumentando el tamaño de las cadenas de DNA. Entonces lo que hacen es crear 3 genes en la misma cadena. Entonces es algo extraordinario, ¿no? Es algo interesante. Bueno, el virus del papiloma humano es un virus muy común en la población, tanto de mujeres como de hombres. Usualmente infecta la mucosa vaginal, y con la infección, cuando es persistente, eventualmente el virus puede llegar a producir cáncer. De hecho, se considera que todo el cáncer cervicuterino, todos los cánceres cervicuterinos humanos tienen como origen el virus del papiloma. Entonces, por eso es necesario que la gente, las mujeres particularmente, se estén checando periódicamente para ver si no tienen infección. Hay virus de papiloma de alto riesgo, es decir, que si lo tienen que hacer lo posible por eliminarlo. Hay otros de bajo riesgo, pero realmente el tener papiloma es ya un factor de riesgo importante. Pero no nada más entre mujeres, también hay infecciones en hombres, ¿no? Que también causan cáncer, lo de vagina, obviamente.